Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la universidad, con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Gracias por acompañarnos. Este mes, en el marco del 5 de febrero, iniciamos nuestro programa de charlas del mes para conmemorar un aniversario más de nuestra Constitución y platicaremos sobre los desafíos que enfrenta para mantenerse vigente, para su aplicación eficaz y para su valoración. Y tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, que es el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Juan Jesús, por acompañarnos. No, gracias de verdad, principalmente a ti, Rosalba, pero todo el equipo del Museo de las Constituciones, a la Coordinación de Humanidades. De verdad que me honra y me es bastante grato tener esta oportunidad de charlar, ¿no? Sobre todo en este mes, ¿no? En el mes del 107 aniversario de nuestra Constitución mexicana. Así es, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y para empezar voy a leer una breve semblanza de tu persona. Nuestro invitado, Juan Jesús Garza Nofre, es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha especializado en temas relativos al ejercicio de la abogacía, la enseñanza del derecho y la ética jurídica. Agrego que es un excelente divulgador de materias de derecho y es colaborador quincenal en el programa de radio Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco, con la sección Hemisferio Derecho que se transmite por W Radio. Es editorialista habitual de diferentes periódicos como Reforma, el Semanario Gato Pardo y el periódico El Universal. Su libro más reciente se llama No estudies Derecho, que fue publicado por la editorial Taurus en el 2023. Pues Juan Jesús, muchas gracias. Antes de comenzar, voy a mencionar brevemente cuál es la dinámica de esta charla. Primero participará nuestro invitado y les invito a que vayan dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat de Facebook y la retomaremos al final de la intervención del doctor para contestarlas y comentarlos. Eh, entonces, pues empezamos, Juan Jesús, 107 años, titulamos esta charla ¿En dónde estamos parados? Desafíos de la Constitución. Y para empezar, y precisamente porque se trata de conmemorar nuestra Constitución en sus 107 años, eh, quisiera que nos platicaras por qué el 5 de febrero de 1917, que fue promulgada esta Constitución, resultó ser un documento muy importante y de vanguardia a nivel mundial. Y enlazado a esta respuesta que nos des, pues que nos digas por qué sigue siendo un texto vigente a pesar de que ya tiene más de 100 años de existir. Claro que sí, mi estimada, de nueva cuenta agradezco la oportunidad y a todo el auditorio por la atención y de cualquier manera esta charlita quedará grabada ahí en las plataformas para, bueno, pues eso, seguir reflexionando sobre nuestra Constitución. A ver, y yo que respecto a esto, como lo hemos nombrado, desafíos de la Constitución, ¿no? Y que cuando ahora celebramos el 107 aniversario y se reúnen los poderes del Estado, se hacen fiestas, descansamos, ¿no? Es un día no laboral, ¿no? Y ahí es la broma, ¿no? Dicen que es de los pocos días donde todos respetan la Constitución, ¿no? Porque no lo tomamos tan en serio. Bueno, hay que postular una primera idea, ¿no? ¿Por qué es un documento de vanguardia la Constitución mexicana? ¿O por qué a lo largo de la historia se sigue usando como un referente, ¿no? Un referente social. Tenemos esa mistificación de siempre decir que la Constitución mexicana fue la primera que incluyó los derechos sociales, incluso antes que la Constitución rusa, que la Constitución de Weimar, ¿no? Y esto es importante, no solo llevarlo al discurso o trivializarlo, sino sobre todo entender los fundamentos que están detrás de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta entender la Constitución siempre, pero inevitablemente es una de las definiciones que a mí más me convencen, es la institucionalización del derecho, ¿no? Las constituciones no surgen por arte de magia, las constituciones no las impone una persona, las constituciones surgen después de una revolución, de una revuelta, después de que la sociedad
está cansada del estado de cosas que guarda una determinada nación, un determinado territorio, contexto en un tiempo indeterminado. Y en ese sentido, la Constitución se puede entender como un pacto civilizatorio, ¿no? La reivindicación de que antes de estar en perpetua revuelta y en perpetua revolución, podemos llegar a acordar con ciertos mínimos. En ese sentido, la revolución del siglo pasado en nuestro país, la revolución mexicana, comandada por personajes como iniciado con Madero, pero después pasamos por Zapata, por Villa, la cristalización del texto de Venustiano Carranza, pues al final eran muchas peleas dentro de una gran pelea, ¿no? Una incesante batalla por cada quien tenía unas luchas. Algunos hablaban preponderantemente del sufragio efectivo y no reelección, que era el hartazgo del sector mayoritario de la población mexicana para evitar que Porfirio Díaz se perpetuara todavía más de los más de 30 años que duró en el poder, ¿no? Pero también había luchas de corte agrario, como puede ser Zapata, ¿no? Como puede ser también todo lo relacionado a las tierras, ¿no? Todo lo relacionado a tener un entorno, pues eso, más democrático, donde el poder no solamente se constituyera en una sola persona. Y ojo, eso no es el invento de la Constitución mexicana. En efecto, la historia del constitucionalismo moderno, pues te habla de un reparto de poder político a través de división de poderes, a través de ciertos principios, como también pueden ser los contrapesos, las elecciones libres, etcétera, 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 ¿no? Pero en ese sentido, la Constitución mexicana se pone a la vanguardia porque toma las consignas de la revolución, ¿no? Toma las consignas de ciertos grupos que estaban propiamente en batalla por cambiar el estado de cosas, y en ese sentido se incluyen una gama de derechos sociales. Los derechos no solamente tienen una perspectiva individual, no solamente tienen una perspectiva como puede ser la propiedad, como pueden ser los derechos político-electorales, sino hay que entender que también tienen una faceta común, tienen una faceta colectiva, tienen una faceta de entender que la pluralidad de una comunidad siempre encuentra un sentido de pertenencia a través de lo social, ¿no? Y así es como se incluyen artículos como salud, como el tercero de la educación, el 27 de la reforma agraria, y así la Constitución se entiende como una posibilidad para ponernos de acuerdo entre tantas personas tan diferentes, ¿no? Generalmente es una pregunta que se suelen hacer muchas de las personas que entran por primera vez a una clase de constitucional o que tienen inquietudes para saber cómo funciona, qué es lo que nos une como país, qué es lo que nos une como nación. Y dicen, bueno, ¿cuándo se siente el mexicano? Bueno, en septiembre, ¿no? Cuando juega la selección nacional. No, bueno, antes de todas esas identidades y de tópicos y de prototipos en torno a la identidad nacional, en teoría, la Constitución viene a recoger distintas inquietudes sociales. Si el día de mañana una mayoría, la mayor parte de la nación, del pueblo mexicano, tiene la necesidad de exigir que se cambie el estado de cosas, no a través de las vías institucionales, está en todo su derecho. Es el derecho, posiblemente uno de los derechos más importantes que tenemos en nuestra Constitución, el derecho a cambiar propiamente cómo se encuentran las cosas en nuestro contexto. En ese sentido, la Constitución del 17 es muy de avanzada. Es una Constitución que destaca por eso, por dar cabida a consignas que nunca antes se habían plasmado en un contexto, en un documento fundacional, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver si es un documento que se termina redactando en un año, que termina en el 17, el 5 de febrero y que festejamos ya 107 años. Paso a la segunda parte propiamente de la pregunta, ¿por qué sigue vigente, no? ¿Por qué parecería que es una de las constituciones, por lo menos, más antiguas del continente? Es una de las constituciones que al final del día también recoge el espíritu de la revolución, el movimiento social más grande que ha habido en la historia, por lo menos del siglo pasado al día de hoy, de México. Y en ese sentido parecería que hay una idea porque la constitución del 17 sigue siendo una constitución sobre la cual se erigen ciertos principios que nos hacen seguir estando unidos como nación y teniendo una identidad, ¿no? ¿Por qué estando vigente? Porque hay otro de los temas clásicos en respecto al derecho constitucional,
es que las constituciones no son perfectas. Ninguna constitución es perfecta, al contrario, son perfectibles, ¿no? Y las constituciones, al ser perfectibles, pues claramente pueden cambiar, ¿no? Hay cosas que estaban en la constitución y que con el paso del tiempo y con otras luchas sociales se han ido cambiando, ¿no? Derecho al voto, a las mujeres, ¿no? Antes el derecho al voto era censado solamente para algún tipo de escolaridad, de algún tipo de ingreso, ¿no? Los derechos propiamente no llegaban a ser tan específicos como ahora. El derecho de Internet, bueno, no existía el Internet. La Constitución se va modificando y creo que eso es una de las mayores virtudes que tiene la Constitución mexicana, que algunos se podrán hacer un balance crítico y decir que al cambiar tanto la Constitución, pues parecería que ya no queda nada de la Constitución del 17, ¿no? Existe el mito de la nave de Teseo, un mito clásico de los griegos, ¿no? De la época clásica, en donde se lanzan una paradoja, ¿no? Si tienen un barco, y ese barco lo tienen que transportar, pero no hay manera de transportarlo, ¿no? Entonces empiezan a desarmarlo, parte por parte. Desarman todo el barco hasta que lo trasladan, y ya que lo trasladan, empiezan a construir otra vez con algunas partes, algunas se perdieron, no son otras, y la pregunta es si sigue siendo el mismo barco. Si un barco cambia todas sus partes, sigue siendo el mismo barco. Bueno, lo mismo aplica para la Constitución. La Constitución ha sido modificada y reformada muchísimas veces, más de 700 decretos ha habido, modificaciones de reforma han impactado propiamente la Constitución desde 1917 hasta 2024, en donde algunos dudan que siga siendo realmente la misma Constitución. No creo que sea la pregunta más adecuada. La pregunta más adecuada es si sigue estando vigente ese modelo o esquema que tenemos de la Constitución. Y en ese sentido no me queda decir otro que la respuesta es sí, porque claramente existe una contraposición, existe debate, opiniones más críticas, en donde dice, bueno, la Constitución no se respeta, ¿no? La Constitución no tenemos Estado de Derecho, tenemos muchísimas problemáticas en torno a la corrupción, ante la inseguridad, hay temas claramente que van avanzando y que surgen cada vez conforme pasa el tiempo, como puede ser ahora pues el tema de identidad para el tema de las migraciones, el tema también del cambio climático, el medio ambiente sano, ¿no? La Constitución termina por ser una especie de carta que no solamente no cumple el cometido de unirnos como nación, sino que no solamente eso, sino que algunos la desconocen o otros tanto la ignoran, ¿no? Y yo creo que esa visión no está reñida con entender que la Constitución, antes que estar día y noche teniendo que cumplirse a rajatabla o que necesariamente se tenga que pronunciar sobre absoluta y cada una de las cuestiones que ocurren en el país, la Constitución al final del día va enmarcando ciertos principios y ciertas metas que se tienen que conquistar, ¿no? La Constitución no actúa de manera mágica. Esa es una de mis mayores batallas hoy en día cuando estamos ya desde clase de constitucional. La Constitución no actúa de manera mágica, no por cambiar la Constitución va a cambiar la realidad. La Constitución para los tiempos que corren, de la manera en cómo se ha juridificado nuestro entorno, para prácticamente todo está regulado y los fenómenos que no están regulados, se tiene que existir una propensión a regularlos, la Constitución tiene que operar preponderantemente a través de dos vías. Uno, las leyes que la reglamentan, es decir, aquellas manuales de uso, las instrucciones propiamente de qué es lo que se debe de implementar políticas públicas para que esos derechos puedan accionarse, ¿no? El derecho tiene que ser, el derecho a la alimentación debe ser suficiente, nutritiva y de calidad, la alimentación en México, artículo cuarto de la Constitución. Bueno, ese artículo no funciona de arte de magia. Sabemos que en México existe un problema de sobrepeso, sabemos que existe también la principal causa de muerte son la diabetes. Bueno, ¿cómo hacemos factible y que las personas realmente asuman que en México cualquier persona tiene derecho a una alimentación sana, nutritiva y de calidad? Bueno, a través de políticas públicas, poniéndole más impuestos a la comida chatarra, tratando de regular algunas cuestiones, los sellos, las cuestiones a las grandes transnacionales, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, es una de las vías como la Constitución cobra vida y realmente está vigente, cuando los artículos, el articulado que ahí está, se va desarrollando a través de políticas públicas, legislación secundaria y eventualmente instituciones. El derecho al voto es eso, ¿no? Tenemos una democracia laica, representativa, federal, ¿no?
una república, ¿no? Y en ese sentido no funciona de manera automática. Existe el derecho al voto, el derecho al voto se instrumentaliza a través de leyes reglamentarias que van creando institutos para la mejor canalización de esos derechos, como pueden ser los árbitros electorales, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, esa es una vía. Las leyes reglamentarias, las instituciones, pero otra son las personas, ¿no? Las personas al final del día son las principales encargadas de respetar y velar por el orden constitucional. ¿Por qué un presidente, por qué un gobernador decide que 6 meses, 6 años es lo que marca el tiempo y se tiene que renovar? ¿Por qué asumen un cargo y luego lo tienen que dejar? Bueno, al final del día las personas son las que operan e interpretan la Constitución. Y en caso de que alguien dude de que se está llevando a cabo una mala interpretación de la Constitución, se está malversando su sentido, existen árbitros que se encargan de ser los intérpretes últimos de la Constitución, que son las 11 personas que están en el edificio de Pino Suárez número 2, ahí en el centro de la Ciudad de México, que son los ministros y las ministras de la Suprema Corte. Una vez que alguien llama la atención sobre una cuestión de la Constitución que no se está cumpliendo, que no está echando raíces, que no está siendo vigente, existe todo un aparato del Estado para poder identificar cuáles deberían ser los remedios que se cristalizan para aquellas personas que hayan interpuesto una determinada medio de defensa constitucional o bien a través de efectos generales o efectos particulares de estos tipos de medios. Entonces, la Constitución está vigente, por más que existan problemas estructurales en México, por más que al día de hoy tengamos muchísimas problemáticas que resolver, hay que entender que la Constitución está vigente porque existen poderes, porque existen instituciones, existen leyes reglamentarias, ¿sí? Y en ese sentido, lo que nos toca como parte de la segunda vía, como personas que convivimos cotidianamente con nuestros semejantes en este mismo país, lo que tenemos que hacer al final del día es ir desarrollando y ampliando la cultura constitucional, ampliando la necesidad de reflexionar sobre cómo la Constitución puede articular de mejor manera la forma en cómo desarrollamos nuestras vidas. Entonces serían un primer saque, estimada Rosalba, dos reflexiones generales sobre la vanguardia de por qué sigue siendo la Constitución mexicana un documento que llama la atención en la historia del constitucionalismo mundial, y la segunda de por qué resulta vigente. Al final, por más que el texto se cambie muchísimo, que cambien las palabras, etcétera, etcétera, hay que entender que estos son los ejes fundamentales sobre los que se articula la vida social hoy en día. Claro que sí, Juan. Y nada más para acotar, hay solo 21 artículos que Sí, permanecen eh, tal como se redactaron y se publicaron el 5 de febrero de 1917. eh, y es importante también destacar que precisamente la Constitución, desde que se promulgó, tenía, tenía considerado en su artículo 135 su propio mecanismo de modificaciones. Entonces, eso claro. también vale la pena anotar. Pues gracias por estas primeras respuestas y vamos subiendo de tono. Uno de los mayores retos que tenemos para que nuestra Constitución sea eficaz, que se aplique de manera eficaz, eh, ¿cuál sería? ¿Qué se necesitaría para que esta Constitución se aplicara de forma eficaz? Claro que sí, con mucho gusto. A ver, creo que por ahí adelanté cuáles serían las dos principales vías para mantener vigencia, ¿no? Vigente la Constitución. Y es tener leyes reglamentarias, instituciones que cristalicen los derechos que enmarca propiamente el texto constitucional, y al mismo tiempo que las personas, ¿sí? Que los individuos de a pie, no solamente aquellos funcionarios públicos, mandatarios y mandantes, que estemos siendo conscientes de la importancia que resulta un texto de estas magnitudes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Hablando propiamente de la eficacia. La Constitución deja de tener sentido si esta simple y sencillamente se va engordando, y lo que ahí dice no se termina por cristalizar en la realidad y no se respeta.
En ese sentido, muchas de las cuestiones que incluye propiamente nuestra Constitución implica una mejor estructuración de las finanzas públicas. Los derechos, sin tener un respaldo propiamente presupuestario, no se convierten en otra cosa más que en buenos deseos. En ese sentido, el tema de la eficacia del texto constitucional, dos aristas que menciono, entronca en tener buenas instituciones sólidas que tengan con una suficiencia presupuestaria para cumplir sus objetivos, pero al mismo tiempo con personas que velen y construyan más allá de una identidad política por entender que la Constitución permanece, por entender que más allá del partido político de su preferencia, de los colores identitarios de su elección, hay que entender que en la Constitución somos todos y todas. La Constitución no debería tener un sello partidista y en ese sentido su eficacia tiene que transitar por entendernos que la Constitución va más allá de un grupo particular de personas. Por eso se tiene que conocer, por eso yo soy un convencido de que cuanto más conozcamos nuestra Constitución, más posibilidades vamos a tener de evitar que se generen atropellos a la misma. Eso significa tener más eficacia en la Constitución, entender que tarde que temprano la Constitución va a servir para imponer ciertos límites al poder, a cualquier tipo de poder, poder político, económico, poder despótico, etcétera, etcétera. La Constitución se vuelve algo eficaz cuando nos dedicamos a conocerla y a respetarla. Por eso creo que es importante, es prácticamente imposible que conozcamos todos los artículos de la Constitución, que leamos a todo el texto constitucional. Conozco propiamente ese argumento. Pero lo que sí me parecería fundamental es entender que si no tenemos constitución, lo más sencillo, simple y sencillamente es volver al estado de naturaleza, al ojo por ojo. Si no hay ese acuerdo civilizatorio para poner de acuerdo a toda la población o la mayoría de la misma a través de sus representantes en unos mínimos, es probable que el día de mañana caigamos por completo a un estado preconstitucional, a un estado donde no tengamos ni siquiera ponernos de acuerdo en algunos mínimos, ¿no? Y creo que eso de la eficacia es una constante reflexión. No solamente se debe hacer claramente en el mes de la Constitución, tenemos que entender cuáles son los límites y los alcances. Hay cosas para las que la Constitución no resulta propiamente suficiente. Tendremos que desarrollar otro tipo de legislación, tenemos que tener otro tipo de presupuesto y creo que todo, sobre todo, estimada Rosalba y auditorio, hay una cuestión fundamental. Creo que muchas de las cuestiones en torno a reflexionar sobre nuestra eficacia, la eficacia de la Constitución, pendulan en la responsabilidad que deben tener nuestros representantes populares de saber qué sí y qué no va dentro de nuestra Constitución y qué se desarrolla o no a partir de la misma. En ese sentido, si hablamos, bueno, nuestros tienen muy mala fama nuestra clase política, o muchas veces nuestra clase política ni siquiera conoce lo que dice la Constitución, o prefieren seguir al líder del momento antes que respetar la institucionalidad del mismo. Creo que eso nos exige muchísimo más de como ciudadanía. Eso nos exige hacer una reflexión sobre realmente quiénes estamos dispuestos a que nos representen, qué se debe o no modificar de los partidos políticos, y también tenemos que hacer entender de una vez por todas que la manera, muchas veces creemos que la única manera de hacer sentir nuestra voz es a través del voto. El voto es solamente una vía para poder llamar la atención en esto que hemos construido y hemos decidido que somos una democracia, ¿no? Que es al final participar de otras maneras. Siempre me gusta poner hablamos de la democracia como si fuera algo etéreo y demás, pero la democracia empieza con nuestros vecinos, la democracia empieza en nuestra comunidad de vecinos, la democracia empieza constantemente con nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. En ese sentido, la democracia hay que aterrizarla a la eficacia propiamente de la cotidianidad en donde nos desarrollamos. Sí creo, muy fundamental para terminar esa pregunta, Rosalba, sí creo que al día de hoy eh, muchas de nuestras acciones las hemos ido un poco canalizando hacia otros actores, ¿no? No me involucro, no participo, alguien más lo va a hacer, nuestros representantes votan lo que quieren, hay mayorías. Creo que eso más bien te habla de una actitud de corte pasivo, ¿no?
si realmente queremos la eficacia de la Constitución, que tengamos una cultura constitucional de respeto propiamente por la misma, necesitamos involucrarnos cada vez más en esto que hemos decidido llamar democracia. Porque algo a mí me queda claro, ¿no? El único régimen de gobierno que se jacta de ser perfecto son las dictaduras. Y no queremos una dictadura, porque las dictaduras se construyen de espaldas a la Constitución, de espaldas a la pluralidad. Son los designios de una sola persona o un grupo muy reducido de personas. En ese sentido, las democracias son imperfectas. Las democracias son imperfectas y qué bueno que sean imperfectas, porque no significa que exista una sola respuesta correcta para poner de acuerdo a tantos y tantos millones de personas que habitamos este país que llamamos México. La democracia se construye, la democracia tiene a veces regresiones, tiene a veces avances, se van cambiando artículos en la Constitución, se van modificando reglas, porque así como el entorno es dinámico, nuestra realidad es cambiante, la Constitución también implica un constante dinamismo de todas las personas a las cuales hemos decidido estar en esta dinámica constitucional para poder llevarla a la práctica de manera eficaz. Muchas gracias, Juan Jesús. Quiero regresar a dos cuestiones que has mencionado para enfatizar. Una cuestión que me gustaría que aclararas y abundaras un poco más, considerando que este programa llega pues a una audiencia diversa y que puede haber jóvenes que nos están escuchando. Cuando hablas de las leyes que reglamentan a la Constitución, hablamos de que la Constitución tiene 135 artículos. ¿A qué te refieres? Y si se puede darnos un ejemplo de las leyes que la reglamentan, porque la mayoría de las últimas modificaciones que se han hecho no son tanto a los artículos, sino Uh-huh. precisamente a esas leyes que son las que dicen cómo se deben aplicar esos artículos constitucionales. Claro que sí. Sí, a lo que me refiero, estimada Rosalba, en efecto, hay leyes reglamentarias, artículos específicos, ¿no? Una ley general de educación, una ley federal del trabajo, una ley reglamentaria del 107, del 110, ¿no? La ley de amparo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente me hablo de esa ley reglamentaria, y aquí es error mío por no hacerlo explícito. Cuando hablo de aterrizar una ley reglamentaria, una parte más reglamentaria de la Constitución, de llevarla a la práctica para su correcta eficacia, hablo quizá también de políticas públicas. Pongo un ejemplo, ¿no? Este sexenio se modificó y se incluyó a nivel constitucional los programas sociales, ¿no? Por primera vez en la historia de México está a nivel constitucional que ciertos grupos o ciertos esquemas de colectivos van a tener derecho a un programa social. Pero ¿qué pasa si el día de mañana los programas sociales, el Estado ya no tiene presupuesto público para poder sustanciarlos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, cada vez aumenta la edad de funciones, cada vez se hacen más prolongadas las edades a las que vive, la esperanza de vida, hay más cuidados, etcétera, etcétera. Bueno, tarde que temprano las finanzas públicas pueden entrar en crisis y llamar la atención en dónde no se están solventando las necesidades o qué pasa si sucede una pandemia y de repente el presupuesto público tiene que cambiar. Bueno, a eso es a lo que me refiero. Necesitamos políticas públicas, necesitamos ahora sí que la letra chiquita que muchas veces no nos gusta leer. ¿Cómo podemos hacer un plan de financiamiento a 10, a 15, a 30 años, una vez que ya pusimos en la Constitución que los programas sociales es un derecho constitucional y que difícilmente lo van a quitar de ahí? Esto es propiamente a lo que me refiero. Hay un profesor, me gusta mucho, que parecería que el derecho constitucional, o por lo menos en ciertos entornos, suele ser una cosa muy elegante y de exquisitos y de teoría, ¿no? Y demás. Pero me dicen, no hay más derecho constitucional que el derecho administrativo, ¿no? El derecho constitucional es derecho administrativo aplicado, ¿no? Pero nadie se mete derecho administrativo porque son así como las tuberías, como el caño del derecho, ¿no? Hay que remangarse las manos y hay que concordar reglamentos, acuerdos, cuestiones que están un poco alejadas de lo que significa propiamente los 135 artículos o la letra constitucional de nuestro pacto federal. Bueno, quizás esa es una de las mayores lecciones. Si realmente
queremos llevar a la práctica y a la eficacia, antes que centrarnos solo y exclusivamente en los artículos constitucionales, en lo que dice propiamente el cuerpo del texto, hay que ver cuáles son los sustentos, ¿no? Cuáles son los engranajes que van a poder facilitar eso. ¿Qué pasa si el día de mañana llega otra presidenta y dice ya no va a haber programas sociales o se van a ampliar o se van a disminuir? Pues eso no lo vamos a encontrar en la Constitución, porque no debe estar en la Constitución. Yo sinceramente creo que hay cuestiones que están en la Constitución, que las pone el legislador muchas veces de manera irresponsable para llamar la atención, para ponerle un candado extra a eso que no se puede cambiar, pero hay otras cuestiones que tienen que estar en leyes secundarias y reglamentarias y que son muchísimo más dinámicas. Yo siempre he sido muy crítico y le pego mucho al artículo constitucional en materia electoral que reglamenta los tiempos de radio y televisión. Creo que eso no debería estar en la Constitución, debería estar en una ley secundaria, en una ley propiamente que te diga los alcances de esa normatividad. Y ahora pensamos solamente en radio y televisión, pero ahora tenemos redes sociales. Entonces, hay que empezar todavía un proceso para modificar la Constitución y después llevarlo propiamente a una ley reglamentaria. Entonces, ese tipo de cuestiones, Rosalba, creo que conjugan dos cuestiones. De nueva cuenta, la responsabilidad de nuestros representantes populares de que deben de tener una mirada muchísimo más a largo plazo antes que a la inmediatez. Y no solo eso, sino también de entender que hay muchas veces cuestiones más constitucionales que la propia Constitución en reglamentos, en circulares, en cuestiones administrativas, decretos, etcétera, etcétera. Hay que rastrearlas y empezar a concordar cuáles son aquellos instrumentos jurídicos que pueden darle sustento y mejor eficacia a todas las cuestiones que hemos ido acumulando a lo largo de los años para que nuestra Constitución realmente tenga resonancia en la vida cotidiana de millones de personas. Gracias. Como decimos en el museo, la Constitución en tu día a día está en tu Exacto, día a día desde que te levantas hasta que te duermes, ¿no? claro, Y quiero llamar la atención sobre lo que enfatizas de la importancia y la necesidad de políticas públicas, porque así como tú haces esta analogía de que es el engranaje para que la Constitución sea eficaz, pues también yo me gustaría comentar que es una suerte de andamiaje para garantizar el ejercicio de los derechos que están en la Constitución, ¿no? Que es una de las obligaciones del Estado en primer lugar y sobre todo de los funcionarios o de las instituciones de gobierno, procurar el ejercicio efectivo de los derechos. Y qué más que a través de políticas públicas bien pensadas, bien ejecutadas y que no sean solo, digamos, de corto plazo, de 4 años, de 6 años, ¿no? claro, sobre todo, Rosalba, me atrevería ahí a agregar que sean medibles, ¿no? De nueva cuenta, parecería que cambiar la Constitución implica cambiar la realidad. No, bueno, vamos a ver cuáles son, si está siendo efectiva, si no, cuáles son propiamente los límites, si está funcionando, si no vamos a quebrar las arcas del Estado, ¿no? El ejemplo de, perdón que vuelva al mismo, pero de verdad, el artículo cuarto relativo a la alimentación y muchas otras cosas, bueno, apenas tiene unos cuantos años, fue constitucionalizado tan solo en el sexenio anterior, ¿no? Y en ese sentido, apenas se está reglamentando una ley secundaria del derecho a la alimentación, ¿no? Pero antes vinieron los sellos de las papitas y los refrescos y demás, pero antes vino la prohibición propiamente de los cigarros y el poner leyendas en las cajetillas. Bueno, eso ahora hay que reorganizarlo. Eso le corresponde Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, actores privados, ¿no? Actores sociales, etcétera. Ya si lo metes a cuestiones agrícolas, de campo, de sustentabilidad, ya vemos que la Constitución pues no es algo tan fácil como solo cambiarla o ir poniendo derechos. Si realmente lo queremos llevar a la práctica, pues tenemos que organizar y cambiar. Y yo no hablo de que inmediatamente que se incluya un artículo constitucional se tenga que desplegar todas las políticas públicas, no, pero creo que resulta mejor y no tan contraproducente al mediano plazo cuando decidimos realmente medir, establecer objetivos, metas, para así que la Constitución realmente pueda llegar a la cotidianidad, de cómo vamos haciendo ese teje y maneje de todos los entresijos de la Constitución para al final del día poder realmente
tener un cuerpo muchísimo más organizado, coherente y sensato de todo lo que implica las cuestiones constitucionales en la vida pública de hoy en día. Así es, muchas gracias. Oye, y para ir cerrando esta charla, pues a pesar de todo lo que hemos hablado y tú ya has comentado, eh, algunas razones por las que debemos valorar la existencia de esta Constitución, eh, me gustaría que enfatizaras eso. Precisamente hay personas, como bien dices, que la ignoran, otros que a propósito deciden no hacerle caso. ¿Y por qué tendríamos que valorar que México tenga esta Constitución como el principal ordenamiento jurídico del país, como el máximo ordenamiento jurídico del país? ¿Por qué es importante? Claro que sí. A ver, es importante, yo diría, por varias cuestiones. La primera es por algo que ya había salido en la conversación. Si no tenemos constitución, volvemos a la ley del más fuerte. Volvemos al estado de la naturaleza y al ojo por ojo, al diente por diente. ¿A qué me refiero? No, si miran, ya vivimos en un estado catastrófico, hay muchísima violencia, tal, tal. Bueno, pues si eso lo tenemos actualmente, puede ser todavía mucho peor. Ahora hay instituciones que se han ido fortaleciendo y construyendo a lo largo de los años. Tenemos comisiones, tenemos organismos constitucionales autónomos, poderes judiciales con sus deficiencias, con sus problemas, pero los tenemos. ¿Sí? Eso sería quizá el entender hacer una reivindicación del derecho. Entender propiamente que la importancia de una constitución no solamente tiene una faceta política y jurídica, tiene una faceta institucional, de saber que podemos recurrir a algunas instituciones del Estado cuando se han violentado los derechos que ahí se nos enmarcan. Eso sería una cuestión institucional de entender, Rosalba, que yo lo creo, a pesar de los problemas que estamos viviendo hoy en día, como la crisis climática, como la desigualdad, como las crisis migratorias, como las violencias en múltiples identidades. Yo al final del día creo que tenemos un mejor entorno hoy que en 1917. Tenemos un mejor entorno en 1917 que el que teníamos en 1824. Vamos avanzando. Y eso no ha sido fortuito, eso no ha sido simple y sencillamente una lógica humana del desarrollo, del progreso, ¿no? Eso ha sido a partir de instituciones, a partir de ciertos parámetros establecidos, donde en mayor o menor medida vamos construyendo mejores instituciones a la prueba y al error. Muchas veces falla, muchas veces no, pero eso sería creo que uno de los principales factores de por qué tener una constitución hoy en día. El otro sentido es porque no hay líder, movimiento, no hay partido político que al final del día pueda más que una constitución. Eso yo lo tengo clarísimo, ¿no? Si venimos propiamente de un régimen de partido hegemónico de más de 70 años, llamaron a algunos la dictadura perfecta, la presidencia imperial, etcétera, etcétera, más allá de cualquier terminología, yo sinceramente que al final del día de ese partido, de esos liderazgos, de esos cacicazgos, al final del día quedó una constitución. Y por más que hoy las minorías sean muy pequeñas y las mayorías sean muy absolutas, tal, van a cambiar, van a cambiar. Y quienes hoy son mayoría van a ser minoría, y porque los que fueron minoría antes hoy son mayoría. Son lógicas normales de cualquier democracia de nueva cuenta, ¿no? Propiamente a lo que me refiero es que la Constitución tiene una faceta institucional y una faceta de permanencia, una faceta histórica que nos hace aglutinar cualquier esfuerzo colectivo por trascender y darnos cuenta que los líderes pasan, pero la Constitución permanece. Gracias. Y ahora que comentabas que hacía referencia a la Constitución de 1824, pues es interesante recordar que desde 1823-24 que se discutió nuestra primera constitución como México, como país independiente, hay principios que se forjaron en esa primera Carta Magna y que siguen vigentes. Yo creo que eso puede ser un ejemplo de cómo la fortaleza de un documento como es la Constitución eh, está a la vista, ¿no? La división de poderes, por Claro. ejemplo, ¿no? No, el, Eh, el hecho de ser una república, por poner otro, exacto. no ser una monarquía, claro.
representativa, popular, federal, ¿no? La misma creación de los estados desde ese entonces, y que son principios con los que nació nuestro país, que fundaron a la nación y que siguen vigentes, ¿no? Son medulares en nuestros textos constitucionales. Muy bien, Juan Jesús. Pues si me permites, vamos a retomar algunas preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Claro que sí. Eh, Mónica Jiménez nos manda muchos saludos y felicita por la charla, muchas gracias. Paula Villaseñor también nos saluda y pregunta, a propósito del artículo 135, ¿crees que los procedimientos de modificación garanticen que la soberanía del pueblo se respete? Mm. A ver, es una pregunta interesante y siempre creo que vale la pena tener en cualquier curso de constitucional o en cualquier librito, tener un par de apartados para entender estas cuestiones tan complejas como puede ser pueblo y soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por pueblo? ¿Quién es? ¿Cuál es el modelo que hemos elegido para poder cristalizar propiamente la voluntad del pueblo? Y también qué es lo que se entiende de soberanía hoy, ¿no? Cuando la Constitución habla de personas, ¿no? Ya habla de cualquier persona, se le garantizará este derecho, ¿no? Toda persona, no habla de mexicanos y de mexicanas. Y ya si nos ponemos específicos, pues nos vamos a los artículos respecto a las nacionalidades. Mexicanos en el extranjero, son mexicanos aquellos nacidos por padre, segunda generación, y vamos multiplicando el número de mexicanos y mexicanas y de personas a los que nos rige esto, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un tema que claramente no se agota en esta pregunta, pero sí creo que debemos de hacer una reflexión en torno al sistema de representación que tenemos, ¿no? Porque parecería que lo damos por sentado, parecería que creemos que el simple hecho de votar ya estamos otorgando un cheque en blanco a las personas que nos representan para modificar o cambiar la Constitución. Yo creo que eso es una de las claves para entender que en una democracia, en un país tan plural, tan diferente, que poco tienen que ver muchas veces las personas que habitamos este propio territorio, creo que lo que se trata es de encontrar fórmulas que realmente puedan dar cabida a todas esas voluntades y a todas esas inquietudes, ¿no? Ha habido acciones afirmativas, le llaman, ¿no? Una diputación emigrante, poner las listas cremallera, hombre, mujer, hombre, mujer. Ha habido representaciones para pueblos indígenas, respetando usos y costumbres. Y en ese sentido, la idea del pueblo tenemos que entender que es todo menos algo uniforme. La idea de soberanía es todo menos algo sencillo. Entonces, creo que los retos para el futuro transitan por ver cómo podemos tener mejores representaciones o representaciones más realistas de esta gran pluralidad. Por eso quizá antes de solamente ver a lo federal, hay que ver a lo local, nuestras constituciones locales, pero no solo los procesos de participación en los que aglutinamos distintas inquietudes y voluntades para poder conseguir algunos objetivos dentro de la comunidad en la que habitamos, etcétera, etcétera. Yo sí creo que hemos pensado solamente la noción de pueblo y soberanía desde lo vertical cuando tendría que ser más bien hacia lo horizontal, a saber quiénes están en esta comunidad y cuál es nuestra representación. No hay que olvidar que el estado más cercano que tenemos es es el 115, es el municipio, ¿no? Y muchas veces no conocemos ni a los síndicos ni a los cabildos, no, nos centramos en solamente la figura del mandatario en turno en lo federal, del gobernador, de la gobernadora, pero olvidamos que aquellos que están cotidianamente teniendo una incidencia en nuestras vidas, recolección de basura, alumbrado público, seguridad próxima, etcétera, etcétera, van a ser el municipio, va a ser lo local, ¿no? Entonces, esa articulación entre lo local, lo estatal y la federación, creo que es una de las claves para poder realmente tener una mejor representación de esa idea que tenemos de pueblo o de esa idea que tenemos propiamente de la soberanía. Creo que para finalizar la pregunta, espero me haya dado algunas luces a quien pregunta, pero sí creo que uno de los próximos retos y desafíos de la Constitución es ver qué es lo que le espera propiamente al desarrollo de nuestro país si pensamos que seguimos teniendo algo homogéneo, ¿no? Eh, los teóricos más avanzados en cuestiones constitucionales ya no solamente hablan de una soberanía nacional, es una soberanía más bien de corte continental o global, ¿no?
la constitución del mundo, la constitución de la Unión Europea, la constitución de ciertas regiones. Quizá por ahí debemos que entender que esa idea de soberanía hacia adentro tiene que cambiar con el paso de los años para entender una soberanía más global, que entendamos de las relaciones, de cómo está construido el mundo, de entender que tiene que ir hacia lo macro, hacia lo global, y al mismo tiempo hacia lo local, hacia lo más próximo, a la puerta de las personas que viven al lado de nosotros. Claro, y precisamente ahora que tendremos elecciones que siempre son las más grandes de nuestra historia, pues siempre van a ser más y más grandes por el número de votantes. Eh, y es muy importante comentar y recordar que precisamente se hacen las elecciones en estos tres niveles, ¿no? Y la atención a las elecciones en los municipios, en las alcaldías, que como bien dices, regulan el día a día con sus ordenamientos, es fundamental cuando pensemos en quién estamos decidiendo que nos va a representar, ¿no? Independientemente, perdón, de los mecanismos que existen y que pueden utilizar las personas para hacerse notar y para alzar su voz. Totalmente de acuerdo, estimada. Gracias, Paola, por tu pregunta. Gracias, Jesús, por la respuesta. Tenemos un comentario de Mónica Jiménez que nos dice: la eficacia de nuestra Constitución, primeramente y ante todo, debería ser la moral de las personas y primordialmente de los servidores públicos y de todos. Pues sí, ya lo comentaba eh, Juan Jesús, ¿no? Eh, y otro comentario, Luis Acevedo Prieto, nos dice: en el Congreso de la Unión, cuando quieres que la iniciativa en cuestión no pase, se manda a la Comisión de Puntos Constitucionales. Uh -huh. Este, es interesante esas fórmulas que se han ideado muchas veces nuestros representantes. A ver, también hay que decirlo, ¿no? Iniciativas de reforma, propuestas de reforma en este país, hay más que perros en la calle. No tengo duda en decirlo. Además, ahora hay toda una concepción de cuidar a nuestros animales y hacerlos parte, ¿no? Lo digo creyendo fervientemente en esto, ¿no? Y muchas de ellas, pues, parecerían tácticas para que un diputado se alce el cuello, para llamar la atención, ¿no? Hay muchísimas que han sido ignoradas olímpicamente y que no tienen ninguna necesidad realmente de existir. Esto creo que es donde hablamos propiamente de lo que el comentario que hacía la segunda pregunta, ¿no? Comentario. La primera responsabilidad es ética, moral, ¿no? De entender que la Constitución no se debe cambiar por cambiar o por alzarte el cuello y decir yo fui el diputado. No, la iniciativa, la propuesta de cambio, si no se queremos que se mande a puntos constitucionales, ¿no? A comisiones, ¿no? Lo que tenemos es que empezar a sentarse con el contrario, sentarse con el oponente y convencerlo que esto no es algo para mí, que esto no es algo para mi partido, que esto es algo que nos beneficia a todos y en el largo plazo. Entonces, eso resulta lo más complicado, entender que en la Constitución no debe de tener una marca registrada. Ese artículo fue el que yo puse en mi sexenio, este otro. No, en absoluto. La Constitución debe ser algo que realmente cuando se proponga un cambio es porque debe ser un cambio consensuado, algo que a mí me ha sorprendido mucho en este sexenio, donde parecería que hay bandos irreconciliables y demás. Los únicos que muchas veces se han puesto de acuerdo, independientemente de oficialismo o oposición, es la prisión preventiva oficiosa. Amplían el número de catálogo de delitos por el que te pueden detener sin una sentencia. Y esto a mí se me hace terrible como experto en temas de justicia y de derecho. ¿Por qué? Porque la solución no transita por más cárcel, pero es la salida fácil. Vamos a poner que ahora los factureros, el huachicol, el feminicidio, los delitos electorales, cárcel, cárcel, cárcel. Y yo pregunto si alguno de nuestros diputados, independientemente de cualquier color, se han parado en una cárcel y saben cómo funciona una cárcel. Y saben que la lógica de una cárcel no debe ser el castigo, sino la prevención, y que lo dicen los propios ordenamientos legales. En ese sentido, sí creo que lo más sencillo es engordar la Constitución sin algún tipo de responsabilidad y ética. Y en ese sentido, bueno, llamo, me tomo la foto, hago medios y se va a los puntos constitucionales. Creo que aquí lo más importante para este tipo de cuestiones radica en en tener un sentido realista de nuestro entorno y sobre todo responsable para el futuro de muchas generaciones cuya vida transitará por una mejor estructuración del orden legal y constitucional. Sin duda.
Y eso también la importancia cuando hablamos de quiénes son los que proponen esas iniciativas, quiénes son los que votan a favor o en contra de las iniciativas, son nuestros representantes. Y una de nuestras tareas como ciudadanos y nuestro compromiso es conocer por quién vamos a votar, quiénes están en esas listas, quiénes se presentan como candidatos y conocer su propuesta, su programa de trabajo, ¿no? No puede estar regido sobre las nubes, sino que tiene que tener relación directa con los temas que nos preocupan a los ciudadanos, ¿no? A los vecinos de quienes vamos a elegir. Juan Jesús, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y verás que sí será la primera de muchas. De verdad que ha sido muy disfrutable y ojalá el museo cada vez tenga mayor presencia en nuestra vida cotidiana también. Eso esperamos Venga. y trabajamos para que eso ocurra. Muchísimas gracias.